Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Agradecerles por su participación y dedicación, mostrar su responsabilidad en la asistencia a clases. Voy a presentar el tema que tenemos ahora. Ok, gracias, Edith, por su mensaje al chat. Lo entiendo, no se preocupe. Ahí ustedes me van a confirmar si pueden apreciar el tema que tenemos preparado para ahora. Ahí yo creo que pueden ver. Listo. Entonces, me gustaría que alguien me ayude leyendo el tema. Cualquiera de ustedes. Para leerlo, Licen. Sí, adelante, María. Compañeros, buenas tardes. Dice, estado de la materia, objetivo, proporcionar las bases teóricas y prácticas, conocer las propiedades de la materia, masa y volumen, e identificar los estados de la materia. Listo, muchas gracias, María. Bueno, como su nombre lo indica, el nombre del tema es estados de la materia. Quizá anteriormente nosotros ya hemos escuchado este término. Me gustaría interactuar con ustedes. ¿Qué sabemos de la materia? ¿Qué es esto de la materia? Aquí nos habla de que tiene masa, de que tiene volumen, ¿verdad? ¿A qué se referirá cuando habla de la materia? ¿En cuántos estados lo conocen ustedes? Materia sólida. ¿En cuántos estados conocemos la materia? ¿Ven? A ver, ¿quién se quiere ganar un punto? A ver, ¿quién, Ángel? ¿Qué será la materia? Lo del estado líquido, sólido, gaseoso, ¿no? Ya, muy bien. Ya, estados de la materia. ¿Qué más podemos decir que es la materia? Es todo lo que podemos observar a nuestro alrededor, todo lo que podemos tocar, algo que se puede medir, ¿verdad? Ya, vamos a continuar. Entonces, yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es la materia? Básicamente es todo lo que nos rodea, todo lo que existe a nuestro alrededor, ¿sí? Es decir, que ocupa un volumen en donde, en el espacio, ¿verdad? Entonces, es todo aquello que nos rodea. Entonces, nosotros dentro de la materia conocemos o de pronto hemos escuchado que existe una ley de conservación de la materia. ¿Sí? Vamos a ver en cuántos estados nosotros los conocemos. Miren, aquí tenemos su ejemplo. ¿En cuántos estados ha habido? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Y me ayuda leyendo cuáles son? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Gas y plasma. Ya, muy bien. Listo, entonces nosotros hemos escuchado, sabemos qué es la materia, sabemos en qué estados está, ¿verdad? Pero de pronto no sabemos cómo expresarlo o cómo decirlo. Listo, entonces nosotros, según esta ley de conservación, nosotros en física y en química podemos observar que estas son sustancias, ¿verdad? O mezclas que en este caso, perdón, podemos nosotros encontrarlos en distintos estados o fases, ¿sí? Entonces, los estados, ¿cuáles son? Ya lo dijimos, no son sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un estado sólido, ¿quién me dice un ejemplo de un estado sólido? ¿Quién me dice? A ver. Hola, El hola. hielo, tal vez. Perdón, Licen, no escuché qué dijo. Les preguntaba que en estado sólido, que me den un ejemplo. ¿En dónde nosotros lo podemos encontrar? El compañero nos menciona que en el hielo. ¿Quién más? Sí, en el hielo, estado sólido. Ya, Es muy duro, bien. es como una piedra. Ya, muy bien. Entonces nosotros podemos encontrar a los objetos que se presentan en este caso en un cuerpo definido. Sí, tiene una forma, una estructura definida. ¿Ya?
Y estos, por lo general, son calificados o su característica es de forma dura, de forma resistente, ¿verdad? Listo. Sí. Tenemos otro estado, el estado líquido. En estado líquido, ¿qué nomás podemos encontrar? Agua, ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué nos dice? En este caso, nosotros, bueno, como ejemplo tenemos el agua, ¿no? ¿Cuáles serían sus características principales? Que son, que es cristalino, que está en estado, obviamente, líquido, ¿sí? Y en este caso, este puede adaptarse a cualquier recipiente que uno lo vaya, esté reposando, ¿no? Se adapta al cuerpo, ¿ya? Y el otro tenemos el estado gaseoso o gas, ¿sí? ¿Qué ejemplo podemos citar? las vaporizaciones, por ejemplo, de las petroleras cuando sale el humo, de las palmas y todo eso, de las fábricas. Ya, el gas que emana, ¿verdad? Entonces, Ujú. podemos decir que denominamos a este estado de agregación de la materia que está compuesta por moléculas, en este caso, ¿en qué forma están? En compuestas separadas, ¿verdad? Listo. Y ellos tienen una fuerza, en este caso de atracción, lo que permite o se puede observar, por ejemplo, en esta imagen de aquí tenemos la forma de una nube, ¿verdad? Listo. Acá tenemos nosotros el otro estado que se denomina plasma o plasmático, ¿sí? Es decir, aquí nosotros vamos a encontrar gas ionizado, ¿sí? Es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, ¿quién me dice qué ejemplo podemos citar aquí en el plasmático, en el estado plasmático? Descargas eléctricas, ¿no? Ya, vamos por ahí. La sangre, ¿Perdón? tal vez la sangre, Mm, la sangre. A ver, verán, aquí nos dice algo muy importante. Nos dice que está compuesto por átomos que los componen y estos están separados por sus electrones. ¿Alguien se ha preguntado cómo está compuesto el Sol? ¿Qué será que tiene el Sol? Rayos, no sé. ¿Mm? ¿Será que está compuesto de candela? ¿Qué dicen ustedes? Rayos solares. Ujú. Hola, hola. No, no está compuesto de candela. Ya está compuesto de gases, ¿verdad? De gases ionizados. Listo. Miren, según todos estos estados, nuestra ley de conservación de la materia, nosotros en estos estados vamos a encontrar distintas propiedades, ¿sí? Podemos encontrar propiedades generales y también propiedades específicas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué será una propiedad general? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será una propiedad general? Por ejemplo, en este No, caso nos dice que encontramos la masa, el volumen, el peso, la extensión, inercia, impenetrabilidad y divisibilidad, ¿sí? Pero no sabemos de qué o cuál es su característica específica, ¿verdad? Entonces puede ser cualquier cuerpo que contenga, por ejemplo, me imagino yo una piedra, ¿ya? Entonces, esta tiene características generales y características específicas. Puede ser una fruta, ¿ya?
En sí, el término general sería una fruta, puedo decir una manzana. Pero ¿cuál serán las características específicas? A ver, ¿no? A ver, entonces hablamos nosotros de las propiedades generales de la materia. ¿Cuáles han sido? Tenemos la masa. ¿Sí? ¿La masa qué quiere decir? Es la magnitud que expresa, en este caso, de cantidad que tiene la materia de un cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de volumen, estamos hablando de la magnitud métrica que tiene en este caso como extensión o dimensión dicho objeto. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a hablar de la longitud, hablamos del ancho, de la altura de X producto, ¿no? Y también tenemos el peso, ¿sí? Entonces, ¿el peso qué habla? De una medida de fuerza gravitatoria, ¿ya? Que actúa en este caso sobre X objeto, ¿sí? Tenemos también la extensión, tenemos también la inercia, tenemos la impenetrabilidad, ¿sí? Como su palabra mismo lo indica. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos nosotros de impenetrabilidad? ¿Qué se les viene a la mente? Una resistencia, ¿verdad? Una posición que pone un cuerpo, ¿sí? Y por acá tenemos la divisibilidad. ¿Qué será? En este caso, puede ser cierto cuerpo que se puede dividir, ya sea este, en partes iguales, ¿verdad? Acá tenemos lo que es masa y volumen, ¿sí? ¿Qué nos dice de la masa? Que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y volumen, ¿qué nos dice? Que es el espacio que ocupa un cuerpo. Sí, en este caso, según el Sistema Internacional de Medidas, nos dice que se mide, lo podemos encontrar nosotros en metros cúbicos. Y la masa lo podemos encontrar o lo podemos medir en kilogramos. ¿Sí? Una característica también especial de la masa dice, su valor se calcula con una balanza. Y el volumen de sólidos regulares se mide con información de longitudes. ¿Sí? El volumen de los sólidos irregulares se mide con una probeta. Aquí nosotros tenemos una formulita, no formulita, llamemos de una unidad de medida. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me ayuda leyendo estas unidades de medida? ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta unidad de medida? A ver, ¿quién desea participar? Hola, hola, ¿se encuentran aquí? ¿Un decámetro es? ¿Ya? ¿Pero qué le falta? Un decámetro cúbico. ¿Ya? Es igual a qué nos dice. Igual a un litro. Ya. Muy bien. Yo les hablaba que en de esta materia, X materia tiene ciertas propiedades específicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las propiedades específicas? Su densidad, la evolución, el sabor, luminosidad, la congelación, el color, la dureza y la resistencia. Yo les había puesto como ejemplo una manzana. ¿Qué podemos decir nosotros de la manzana? A ver, ¿cuáles serán sus características específicas? Que es dura y al mismo tiempo es como sedosa, ¿Ya? suavidad. Ajá. eh,
¿Qué más? Su sabor, ¿qué más podemos decir? Color. La dureza. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de la densidad, nos referimos a qué? Nos referimos a la magnitud, en este caso, o la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de ebullición, ¿qué es de ebullición? Es un proceso físico que actúa en qué? En algo líquido. ¿Para qué? Para, para ser pasado o para transformarse en un estado gaseoso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué podemos decir del sabor? ¿Qué podemos decir del sabor? Es la impresión, ¿verdad?, que nos causa al momento de nosotros ingerir, perdón, algún tipo de alimento o sustancia, ¿sí? Es básicamente la impresión que nos causa, ¿ya? ¿Qué podemos decir del color? A ver. Ya decíamos del sabor, nos puede causar, por ejemplo, un alimento, ¿verdad? Ya. El color. Es la impresión que nos causa ¿qué? Un tono. ¿Cómo podemos nosotros, a través de qué apreciamos el color? ¿De qué sentido? A ver, ¿a través de qué sentido nosotros podemos apreciar el color? A ver, ¿cuáles son los sentidos del cuerpo humano? A ver. Nariz, olfato, gusto, tacto. Ya. Ya, Por el muy gusto. bien. Perdón, el sabor dijo, ¿verdad? El color. El color con el tacto. ¿Perdón? Perdón, con el... A ver, ¿quién le ayuda a la compañera? ¿A través de qué sentido podemos apreciar en este caso el color? De la vista. Ya, muy bien, a través de la vista. Tenemos la dureza. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Qué podemos citar como un ejemplo de la dureza? ¿Será un pedazo de madera? También puede ser un metal, ¿verdad? Y por último tenemos la resistencia. ¿Sí? Esta capacidad de poder resistir a las fuerzas o a un esfuerzo. ¿Sí? Listo. Entonces acá tenemos la densidad. Aquí tenemos un ejemplo que sabemos, nos dice que el volumen es de 1 litro. Miren, el volumen es de 1 litro. Si la pesáramos, su masa sería de 1 kilogramo. Entonces el volumen se mide en litros y la masa en kilogramos. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos la densidad? ¿Sí? ¿Qué proceso hacemos? Simplemente tenemos que dividir. ¿Sí? Dividimos ¿qué? Masa para litros y eso será en este caso nuestra densidad. Eléctrico también ese. Listo. Tenemos aquí el punto de congelación que nos dice la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido y el sólido son iguales. A dicha temperatura el líquido se convierte en sólido. Listo, acá tenemos nuestro estado de ebullición. Como ejemplo se ha citado una olla de agua hirviendo. Sí, eso representa la ebullición. Acá tenemos el color que lo podemos apreciar a través de la vista.
Listo, acá tenemos el sabor. Miren, ustedes pueden observar las papilas gustativas. En este caso podemos diferenciar cuando es amargo, cuando es ácido, cuando es salado, cuando es dulce. ¿Sí? Eso puede, en este caso, identificar las papilas gustativas. ¿Ya? Tenemos acá la dureza que hablábamos hace rato, que es la resistencia que ofrecen los cuerpos al ser rayados o deformados, perforados o cortados. Mira, acá tenemos un diamante. Esto como ejemplo, ¿no? Tenemos la luminosidad, ¿sí? Por ejemplo, puedo recibir yo la luz del sol, ¿no? ¿A través de qué? Del sentido de la vista. Acá tenemos la resistencia, entonces hay distintos tipos de resistencia, ¿no? Resiste en este caso es la capacidad, perdón, la resistencia es la capacidad de un material para soportar el peso sin romper. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Acá tenemos el hormigón, ¿sí? Que es un material muy resistente, a diferencia que acá tenemos un huevo, también es resistente, pero no podría resistir la capacidad del hormigón. Listo. Tenemos propiedades químicas de la materia. ¿Cuáles son esas propiedades? Tenemos la combustión, tenemos el estado de oxidación y la reactividad química. Listo. Acá tenemos los ejemplos en combustión que se ha citado, en este caso, las llamas. ¿Sí? En oxidación tenemos, en este caso, este metal. ¿En qué forma? Oxidado. Ha pasado al grado, en este caso, de oxidación, porque puede ser de pronto el contacto con la humedad, ¿sí? Y tenemos también la reactividad química, ¿sí? En este caso es una especie química que tiene la capacidad de ¿qué? De reaccionar. En este caso puede ser al contacto con otras sustancias químicas o reactivos. Tenemos aquí un temita súper importante que van ligados a las preguntas de la clase en vivo. Nos dice qué es medir. Acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver qué es medir. ¿Quién me ayuda leyendo este texto? Elípticos con cables y Es un controles. proceso básico de la ciencia que se basa en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir. Ya, muchas gracias. Entonces, en la medición nosotros vamos a encontrar magnitudes físicas fundamentales y derivadas, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Como les mencionaba, existen un sistema que se denomina Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar con magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Sí? Aquí como ejemplo se ha citado en las magnitudes fundamentales tenemos cuáles son. ¿Quién me ayuda leyendo estos ejemplos? Kilogramo, metro, segundo, amperio, Kelvin, candela y mol. Y las derivadas, Julio, Newton, Pascal, vatio, coulombio, voltio, oehmio y hertz. Ya, muchas gracias. Entonces, las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas elegidas por convención que nos permite expresar cualquier magnitud física en términos de ellas, ¿sí? Y las magnitudes derivadas las podemos obtener nosotros al combinar dos o más magnitudes fundamentales, como por ejemplo ya mencionó la compañera. ¿Ya? Listo. Yo les hablaba del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que casi en todo el mundo, excepto de 3 países, ¿sí? Estas unidades lo podemos encontrar de manera internacional. ¿Cuáles son ellas? Las más conocidas siempre va a iniciar, en este caso, con el metro. ¿Sí? Tenemos la masa, ¿sí? Con su denominación kilogramo y su símbolo kg. Tenemos también el tiempo con su denominación de segundo y su símbolo S.
Tenemos también la temperatura termodinámica, que se lo mide a través de Kelvin con su símbolo K. También tenemos la intensidad de la corriente eléctrica, ampere, con su símbolo A. Tenemos la intensidad luminosa con su nombre, candela, y su símbolo CD. ¿Sí? Tenemos la cantidad de sustancias, lo podemos encontrar nosotros con la unidad de medida del mol y su símbolo también es mol. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos el tema de la clase de hoy. Voy a proceder a mostrarles en este caso cuáles son las preguntas de la clase en vivo. Me permiten las busco un ratito. Listo. Ahí por favor me confirman si pueden apreciar cuáles son las preguntas de la clase en vivo. A ver, se está abriendo ya. Se está cargando. Vamos a ver acá. Tenemos en la unidad 4, tenemos las preguntas de la clase en vivo 4.2. Quizá algunos ya se adelantaron a dar las preguntas de la clase en vivo. Pero vamos a previsualizar el cuestionario. Comenzamos el intento. Dice, es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir. Opción A, la medición, magnitudes fundamentales o magnitudes físicas. ¿Cuál es? A, B o C. A. Muy bien, muy bien. Uy, perdón, ya. Listo. Tenemos la unidad básica de la longitud, es el kilogramo y se representa con su símbolo kg. ¿Esto es verdadero o falso? Sí. Sí, verdadero. Entonces terminamos el intento. Listo, enviamos todo y terminamos. De pronto aquí hay estudiantes que ya realizaron la pruebita. ¿Por qué sacamos de aquí la medición? A ver, aquí hay una falla. Ah, ya, aquí está la falla. A ver, ¿quién me dice en dónde está la falla? A ver, ¿quién me dice en dónde está la falla? La pregunta del kilogramo. A ver, aquí. Vamos a leer bien esta pregunta. A ver, ¿quién está por aquí? ¿Cómo es esto? A ver. Voy a hacer de participar a César Perugachi. Le voy bien atento a la clase. César, ayúdame leyendo esa pregunta, ¿ya? La unidad básica de longitud es el kilogramo. Ya, aquí está. Alguien me dijo sí, yo puse verdadero. A Y ver, yo me equivoqué. ¿qué pasó aquí? La unidad básica de longitud es la M y es falso. A ver, ¿quién le ayuda a la compañera? Si es que no me equivoco. Ya me equivoqué ¿Qué una dice vez. usted, César? ¿Dónde está ¿En dónde está la falla? A ver. A ver. La longitud. ¿Cuál será la unidad de medida de la longitud? El metro, le dice.
El metro, ¿sí? ¿Y aquí qué está? El kilogramo y me Por lo equivoqué. tanto, ¿qué era? Falso. 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 Ya, entonces ya saben en dónde está y cuál es el motivo de que esta respuesta es falso. ¿Listo? Listo, estimados estudiantes. Hasta aquí, por favor, tener en cuenta al momento de realizar las preguntas de la clase en vivo. Sí, por favor, los que pueden, me ayudan activando la camarita. Recuerden que esta es nuestra última clase. Sí, ¿quién más? Les agradezco mucho. Muchas gracias. Qué gusto. Ángela Vera, no sé si tiene la camarita. A ver, ¿quién era que me dijo que no podía abrir la camarita? Jennifer está disculpada. Ella me dijo que no podía abrir la cámara. Alicia, sí está bien mi cámara. Sí, sí está bien, muy bien, Ángela. Mateo, por favor. Ángela Vera, por favor, ¿me confirma? Listo, qué gusto verles. Bueno, de mi parte, estimados estudiantes, antes de terminar esta clase, agradecerles por el acompañamiento que ustedes me han brindado como docente. Realmente me siento muy orgullosa de ustedes porque son uno de los grupos que más ha participado y siempre ha estado pendiente respecto a sus actividades. Y me gustaría que, así como han venido trabajando en este año lectivo, lo continúen haciendo. Eh, Decirles que nos estaremos viendo de aquí de pronto. Bueno, en el transcurso de este tiempo, cualquier duda, inconveniente, ustedes lo pueden hacer al WhatsApp, ¿no? Y posteriormente, ustedes tienen hasta el 19 para realizar sus actividades. Por favor, realícenlas. No se queden a supletorios, no me harán trabajar mucho. Y deseo pues verlos en noveno de básica. Sí, de mi parte, muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien quiere decir unas palabras y si no, ya damos por terminada la reunión. Una consulta, Alicia. Dígame. Yo todavía no tengo realizado, dice que esto hasta el 19, ¿no? Entonces sí tengo unas tareitas que de completar. Entonces, como dice que la plataforma está abierta hasta el 19, sí puedo participar todavía, ¿no es cierto? Ajá, sí, Ya, tranquilamente. Ya ya, a Alicia, partir del entonces, 19 ya nos quedamos con los chicos que se quedan a supletorios. ya, listo, Alicia, entonces, muchísimas gracias. Ya, bueno, estimados estudiantes, les voy a capturar por favor una sonrisa. Sí. Listo, un excelente resto de tarde. Que estén bien. Chao, chao. Ok, Listo, Alicia. hasta luego, licenciado.